Ya, muy buenas tardes, gracias por venir. Me presento, mi nombre es Bruno Pérez, yo soy Product Manager de Trabajo en Altura y Protección de Caída en Garmendia. Llevo 3 años dedicado exclusivamente a esta línea de producto y lo que vamos a ver hoy día es una introducción a lo que es el mundo del trabajo en altura, haciendo cierto hincapié en los elementos de protección personal que son atingentes a esta feria metalmecánica, ¿ya? Partículas incandescentes, altas temperaturas que uno tiene que tener en consideración cuando ocupa ciertos elementos de protección personal que no son los mismos que uno puede ocupar en otra zona. ¿Ya? Para partir, estas son siempre las excusas que uno se puede encontrar en terreno. Cuando uno trabaja en altura y ve a una persona que está haciendo algún trabajo con pocas medidas de seguridad, por lo general lo que dicen es que no va a pasar nada, yo subo, me bajo al tiro, ¿qué me va a pasar, cierto? ¿Ya? Llevo 20 años haciendo esto, toda una vida y nunca me ha pasado nada, ¿ya? Entonces simplemente voy y hago las cosas, confío en mi experiencia. O ya lo he hecho 1000 veces antes, ¿ya? Mis rutinas habituales me permiten que yo haga ciertos trabajos y nunca me pase nada. Estas son habitualmente las excusas que uno se puede encontrar en distintos lugares, que son las que podría eventualmente dar uno cuando a uno le pasa un elemento de protección personal. Dicen, no, esto puede ser muy incómodo, ¿para qué me lo voy a poner si yo siempre hago las cosas así y nunca pasa nada? ¿Ya? Y desde la última década, nosotros sabemos que en el mundo hay toda una oleada, e incluso particularmente en Chile, hace ya aproximadamente 5 años ha habido todo un proceso en términos de la seguridad, ¿ya? Fundamentalmente la seguridad en el trabajo en altura. Se han hecho ciertas normativas, se han sacado al aire, el Instituto de Salud Pública también ha promovido temas de seguridad y las mutualidades también paulatinamente han ido incorporando dentro de toda su asesoría, ¿ya? a las distintas empresas cuáles son los elementos que ellos tienen, con los cuales tienen que contar para hacer un trabajo seguro. Por lo tanto, hoy en día todos esos avances de parte de las entidades que hacen las fiscalizaciones y asimismo los fabricantes ya han avanzado tanto que nosotros no tenemos excusa hoy en día para decir no tengo un elemento que me vaya a servir para mi condición particular. Si yo voy a hacer un trabajo, por muy extraño que sea, o por muchas condiciones aleatorias que vayan asociadas al trabajo en altura, va a haber siempre un elemento que me va a permitir hacer un trabajo seguro. ¿Ya? Respecto a la normativa vigente, hay normas en Chile. Hay una norma que es la 1258, que es una norma chilena a la cual habitualmente se suele hacer a referencia. Me gustaría hacer un paréntesis acá. Esa norma chilena, en términos de fabricación, no es posible aplicar en Chile por la siguiente razón, ¿ya? Para que una norma chilena pueda ser aplicada en términos de fabricación de un elemento de protección personal de trabajo en altura, tiene que haber un laboratorio que me permita certificar bajo esa norma. A contar del 2008, el laboratorio que existía hasta esa época era SESMEC, ¿ya? El 2008 el ISP hizo una visita a SESMEC e identificó ciertos requisitos con los cuales no contaba esta empresa. Por lo tanto, de ahí en adelante, no es SESMEC, ningún otro laboratorio tienen las capacidades actuales como para hacer certificaciones bajo esa norma chilena. Por lo tanto, uno puede hacer referencia a esa norma, pero si yo encuentro algún elemento de protección personal que dice está certificado por SESMEC o está certificado por algún laboratorio bajo norma chilena, yo tendría que preguntarle al fabricante o al distribuidor en qué condiciones se certificó. ¿Ya? La forma más fácil de hacer un acercamiento en términos de normativa es visitar el sitio web del Instituto de Salud Pública en su departamento de seguridad laboral. Habitualmente ellos desarrollan ciertos reglamentos que nos permiten a nosotros acercarnos a distintos tipos de peligro, ¿ya? Uno de ellos es el trabajo en altura. El ICP publicó ya a contar del 2011 un reglamento que nos permite a nosotros acercarnos a toda la normativa de trabajo en altura, ¿ya? Este reglamento nos permite identificar qué es el trabajo en altura en Chile, ¿ya? Como se mencionaba anteriormente, si yo trabajo a contar de 1,80 m de altura, necesito tener un sistema de protección contra caída, ¿ya? Pero podría yo trabajar a menos altura y si las condiciones del trabajo son demasiado complicadas, yo también debería tener cierto sistema de protección. Lo que hace esta reglamentación es orientarnos y entregarnos la forma en cómo nosotros podemos identificar los peligros y también empezar a revisar los equipos. Hay toda una guía técnica o una especie de checklist para revisar qué es un equipo de protección personal para el trabajo en altura, en qué cosas me tengo que fijar, qué cosas tengo que yo pedirle al fabricante o al distribuidor cuando me entrega un elemento de protección para el trabajo en altura, ¿ya? Y qué tengo que hacer yo dentro de la empresa como trabajador o como empleador
para que tenga un ambiente totalmente seguro para todos. ¿Ya? Cuando yo hablo de protección para el trabajo en altura, tengo que pensar en lo siguiente. Cuando uno habla de un elemento de protección personal, eso tiene que ser la última línea de protección hacia el trabajador. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo tengo una situación de trabajo en altura, por ejemplo, yo necesito cambiar uno de estos focos de iluminación que están fallando, la idea sería, bajo esta jerarquía de protección, es que yo elimine ese peligro. ¿Ya? Mi situación inicial sería subirme con una escalera, modificar el foco desde arriba, ¿cierto? Pero yo estoy generando una condición riesgosa. Mi primer pensamiento como trabajador o como empleador sería evitar que una persona suba o que yo suba, ¿ya? Y tratar de generar un contexto que me permita eventualmente cambiar ese foco desde el suelo. Imaginemos que probablemente esa instalación se puede bajar, ¿ya? Yo bajo toda la estructura y desde un nivel seguro yo puedo cambiar el foco y arreglarlo y después eventualmente cuando ya esté corregido subir ese foco. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo en un primer paso es eliminando o haciendo una sustitución del peligro. En segundo lugar, si yo no puedo aislar ese peligro, si yo no puedo eliminar ese peligro, lo que necesito es aislarlo. Ya cuando ustedes se imaginan alguna construcción o por ejemplo cuando están caminando por la calle y hay una empresa que está haciendo mantenimientos en el alcantarillado, hay una fosa, ¿cierto? Esa fosa podría tener varios metros hacia abajo. ¿Qué es lo que habitualmente se hace? Es aislar ese peligro, ¿ya? Yo evito que cualquier persona que esté trabajando alrededor de eso no se relacione directamente con el peligro, sino que yo evito, ¿ya? Hago una protección perimetral, por así decirlo, para evitar que haya un contacto directo con ese peligro en particular, ¿ya? Si yo, bajo esa concepción, no puedo aislar ese peligro, empiezo ya a trabajar con sistemas de protección. Un sistema de protección es un sistema de restricción. ¿Qué es lo que yo hago con eso? Imaginándose, por ejemplo, que yo estoy al borde de un precipicio, ¿cierto? Y necesito mirar hacia abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un sistema de restricción? Evitar que yo dé un paso adicional. Por lo tanto, si yo estoy al borde del precipicio y necesito pasar más allá, este sistema de restricción me lo impide, ¿ya? Por lo tanto, yo hasta ese punto en ningún momento estoy hablando de detener una caída. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer cierto sentido. Si yo no puedo ocupar un elemento de restricción y eventualmente hay una caída inminente, ¿ya? Por ejemplo, en la construcción, si nosotros estamos trabajando en la etapa de la construcción de la losa, ¿ya? Muchos de esos perímetros no están cubiertos, es difícil colocar barreras perimetrales y eventualmente yo no puedo ocupar sistemas de protección porque no tengo ningún lugar donde conectarlo porque después voy a vertir el concreto, por ejemplo, ¿ya? Si yo no tengo una situación de ese tipo en las cuales yo no puedo hacer ninguno de esos tres pasos, ya tengo que pensar en un sistema de detención de caída, ¿ya? Cuando yo hablo de un sistema de detención de caídas, necesito tener 4 componentes básicos que los vamos a ver a continuación. Una vez que yo tengo prescrito ya esos elementos con los cuales me voy a proteger y voy a proteger el entorno donde están trabajando, necesito hacer ciertos controles. Evaluar en terreno que efectivamente todas las condiciones que se identificaron previamente se están cumpliendo, ya, generar los permisos de trabajo, saber que la gente que está capacitada efectivamente tiene los conocimientos para trabajar. Y estos son los 4 componentes básicos cuando uno piensa en un sistema de detención de caída. El primer elemento de estos 4 sistemas que componen este sistema de detención es el anclaje, ¿ya? El anclaje es el punto donde yo voy a conectar todo este sistema, ¿ya? Si se imaginan, eventualmente, uno que es esbelto, pesa 70 kilogramos de peso, ¿cierto? Me tengo que conectar, pero no es una carga que esté habitualmente como peso muerto, ¿ya? Por lo tanto, yo cuando me voy a conectar todo este sistema, mi punto de anclaje tiene que soportar más de esos 70 kilos, ¿ya? Por lo general, los fabricantes, en Chile se toma como referencia la norma americana, los fabricantes elaboran estos dispositivos de anclaje con un nivel de resistencia de 5.000 libras fuerza, o 22 kilonewton, que en términos de kilogramos son 2.200 o 2.230 kilogramos fuerza. Eso es lo que genera una persona de 100 kilogramos de peso cuando cae 1,80 m en caída libre. Por lo tanto, yo ya me olvido de pensar en mi peso muerto de 70 kilogramos o 100 kilos, ¿ya? Sino que estoy generando en una caída 2.200 kilogramos fuerza. Por lo tanto, si yo pienso conectarme en algún lugar, ya, como
un cordel que habitualmente se ve o un cable que yo no tengo certeza de que vaya a resistir, tengo que omitir mi trabajo y tener la certeza de que ese elemento, ese punto de anclaje, va a soportar esas 2200 kilogramos fuerza. Cuando yo paso al siguiente elemento, que es el arnés de cuerpo completo, que es por ejemplo este, tengo que pensar en lo siguiente. Mi arnés de cuerpo completo está fabricado para pasar como un cinturón de seguridad de un automóvil por las partes más resistentes del cuerpo cuando uno tiene una caída vertical, ¿ya? Por lo tanto, un arnés como el que se ve en la figura, que es similar a este tipo chaleco, tiene cintas que pasan por los hombros, ¿cierto? Se distribuye la fuerza alrededor de las piernas y los muslos, ¿ya? Y en la parte frontal tiene otra cinta que eventualmente, si yo caigo de frente, se va a evitar que yo pase por acá adentro y me caiga de cabeza. Cuando yo me conecto a un sistema de detención de caída, ¿ya? Me tengo que conectar habitualmente desde la argolla de la espalda. ¿Por qué de la argolla de la espalda? Es porque es la zona comprobada que resiste de mejor forma una caída libre. Si yo eventualmente me quisiera conectar, como en la imagen aparece, desde el costado, ¿ya? Mi cuerpo no tiene la capacidad de resistir esos 2230 kilogramos fuerza que se provocan durante una caída. Por lo tanto, si yo estoy trabajando, pienso que si hay un riesgo inminente de una caída y yo tengo un sistema de protección, me tengo que conectar a la espalda y no a las caderas, ni tampoco a la cintura, ni tampoco en el pecho, ¿ya? Por lo tanto, la argolla de la espalda es el elemento principal para conectarnos. ¿Qué otras salvedades hay con los elementos de protección como un arnés de cuerpo completo? ¿Ya? Cuando uno trabaja con ambientes de altas temperaturas, soldaduras y hay partículas incandescentes, si yo ocupo un elemento de protección común y corriente, ¿ya? Que es de fabricación de poliéster, lo más probable es que esa salpicadura o la escoria, por ejemplo, de una soldadura, caiga en el poliéster y lo dañe, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Es que si eventualmente ocurre una caída, esos daños que se producen en el poliéster van a provocar que esto se corte, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo pienso trabajar en altura con partículas incandescentes o alta temperatura, tengo que pensar en un elemento de protección personal que sea atingente a ese riesgo. Este arnés, por ejemplo, es de Kevlar y Nomex, ¿ya? Las cintas no son de poliéster, por lo tanto, cuando haya una partícula incandescente o hay altas temperaturas o eventualmente un arco eléctrico, que son los mismos elementos de fabricación, atraviesan o dañan, por ejemplo, el arnés que yo tengo puesto, lo que va a suceder es que esas partículas no van a dañar ninguno de los componentes, por lo tanto yo voy a tener la seguridad de que eso va a funcionar bien. ¿Me quiere ayudar un poco? Su nombre. Fabián. Ya, Fabián, lo que vamos a ver ahora es cómo ponerse un arnés de cuerpo completo de buena forma, ¿ya? Chico. Ya. Este arnés se pone como un chaleco, como si se pusiera un chaleco. ¿Ya? Exacto. Esto tiene un pasador. Pasa una parte primero. Eso. Y ahora eso. Y eso va ahí. Super. Ya. Él se ha puesto un arnés de cuerpo completo, por lo tanto, cuando yo voy a trabajar, la argolla, ¿cierto? La argolla de la espalda, date vuelta un poco, tiene que estar a la altura de los omóplatos. Muchas veces esto se va desajustando, o hay gente que comparte su arnés y tiene distinta forma corporal, y esto empieza a quedar a esta altura. A esta altura tampoco sirve, por lo tanto uno tiene que ajustarse el arnés, cosa de que esta argolla quede siempre a la altura de los omóplatos en la parte trasera, ¿ya? Todos los arneses de cuerpo completo uno se los tiene que ajustar a la fisonomía propia de cada quien que lo usa, ¿ya? Por lo tanto,
todos estos arneses, sea este o cualquier otro modelo, me van a permitir a mí ajustar el largo. Esta parte se puede subir o bajar, ya lo puedo dar más o menos cinta, cosa de que este arnés me quede bien ajustado, que no sea incómodo usarlo, pero sí que esté bien ajustado. Esta cinta del pecho también tiene que estar a la altura a la que él la tiene puesto. Si está muy abajo es peligroso, porque eventualmente si yo caigo de cabeza, estas cintas se pueden abrir y yo puedo salir por enfrente, que es lo que nosotros queremos evitar. Por lo tanto, el arnés me tiene que permitir hacer el ajuste, subir o bajar, ¿ya? Y en el caso de las piernas, que es lo más delicado, por así decirlo, ¿ya? Uno tiene que ajustarse el arnés. En este caso, este arnés tiene hebillas tipo cinturón, por lo tanto yo lo puedo ajustar fácilmente. ¿Cómo puedo hacer yo una prueba para saber que esto está en buenas condiciones, ajustado y no tan suelto? Es pasar la mano por entre medio de la cinta, ¿cierto? Y si yo puedo hacer este juego, si yo puedo girar la mano, significa que está suelto, ¿ya? Yo debería pasar la mano y no poder hacer el juego completo. Un poquito suelto, pero déjalo así, para efectos prácticos dejémoslo así. ¿Qué otras cosas tengo que evitar yo cuando estoy usando este arnés de cuerpo completo? No tengo que tener nada, ni siquiera en los bolsillos de la camisa o del pantalón, que vayan a enterrarse cuando yo estoy poniéndome este equipo. Por lo tanto, si yo tuviera quizá una llave acá o un lápiz, ¿ya? Cuando yo vaya a caer, eso se puede enterrar como un cuchillo en mi cuerpo. Imagínense, y nunca olviden esos 2200 kilogramos fuerza que genero yo cuando caigo 1,80 m. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que está acá, que entre en conflicto o esté entre medio de la cinta con el cuerpo mío, se va a empezar a enterrar si es que hay una caída. Por lo tanto, yo tengo que evitar ese tipo de cosas. Entonces la vuelta, amigo. Perdón. En este caso, este arnés tiene indicadores de impacto, ¿ya? En algunas ocasiones, los arneses de cuerpo completo están en un pañol, ¿ya? Si yo voy a buscar, alguien me lo entrega y no es un elemento personal. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como usuario? Revisar que todas las cintas estén en buenas condiciones, que las partes metálicas no tengan ningún tipo de daño, no estén corrodidas, rotas, ni tengan óxido, ¿ya? Las partes plásticas también tienen que estar en buenas condiciones. Y para yo saber si eventualmente ocurrió un accidente previo, este arnés con estas cintas que están acá, ¿ya? Me dice si ocurrió una caída. Si ocurre una caída, si yo como usuario detecto que estas cintas se abrieron y eso ocurrió, ¿ya? Yo tengo que desechar esto, romperlo y botarlo a la basura, porque no hay ninguna certeza de que esto siga manteniendo las condiciones iniciales para trabajar. Sí, claro. Súper. Gracias. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos estos dos componentes esenciales. El anclaje, que tiene que soportar 2200 kilogramos de peso, 22 kilonewton o 5000 libras fuerza. Mi arnés de cuerpo completo, ¿ya? Que tiene que ser de una confección especial si es que hay un riesgo adicional al trabajo en altura. En el caso de soldadura, materiales especiales, ¿ya? En el caso de altas temperaturas, materiales especiales. Si hay conductividad, también tienen que ser materiales especiales, ¿ya? Pero siempre y cuando yo me conecte a la argolla de la espalda. El otro componente de estos cuatro son los conectores, ¿ya? ¿Cómo yo me conecto? ¿Cómo yo conecto mi arnés de cuerpo completo a un anclaje? ¿Qué puedo utilizar? Habitualmente nosotros sabemos de los cabos de vía, ¿cierto? Cabo de vía tipo I, cabo de vía con amortiguador, sin amortiguador, etcétera, y líneas de vía autorretráctiles. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo hago con un conector? El conector es una parte esencial de todo este sistema porque tiene un disipador de energía. Pensemos que si yo tengo un anclaje y un arnés y ocurre una caída, toda esa energía cinética, ¿cierto? Que se genera cuando uno cae, no se va a ni una otra parte más que a nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, yo tengo que tener un elemento que absorba esa energía, ¿cierto? Y la disipe de alguna manera. En el caso de los conectores, ¿ya? Que son de distintos tipos, lo que nosotros podemos ver es que tienen un componente especial. Eso que está ahí, ¿ya? Lo que nosotros denominamos absorbedor de impacto o shock absorber. Cuando yo caigo, toda esa energía cinética se reduce con ese absorbedor y ese absorbedor se va desgarrando paulatinamente, yo voy cayendo.
Por lo tanto, toda esa energía cinética la recibe el absorbador y no la recibe el propio cuerpo humano. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, hay distintos tipos de conectores. Va a depender del trabajo que yo vaya a realizar. Si yo estoy trabajando en un punto específico, no necesito moverme, puedo ocupar un cabo de vía con amortiguador de una sola cola, o sea, un solo gancho. Pero si yo necesito hacer movimientos especiales de un lado a otro, lo que necesito utilizar es un elemento que me permita estar siempre conectado a un punto de anclaje. Y ahí empiezan a tener importancia los cabos de vía con dos colas como el que está en el extremo derecho. ¿Ya? Si yo necesito moverme hacia arriba o hacia abajo, voy a estar siempre conectado con una de las dos colas que son independientes entre sí. ¿Ya? Si yo voy a trabajar con un sistema como eso, no es necesario que yo esté conectado simultáneamente a los dos. ¿Ya? Puedo estar conectado solamente a uno y el amortiguador de impacto de todas maneras igual va a funcionar. Y en el mismo caso, como fue con el arnés de los materiales especiales, los conectores también tienen distintos materiales. Por lo tanto, si yo voy a trabajar en algún lugar donde hay partículas incandescentes o altas temperaturas, como en el caso de la soldadura o el corte, necesito tener un cabo de vía que tenga materiales especiales. ¿Ya? Las retráctiles son otro tipo de conectores. ¿Ya? Más adelante vamos a ver una condición sobre qué conector usar en cada uno de los casos. Las retráctiles funcionan como un cinturón de seguridad. Por lo tanto, si yo caigo, no es necesario que se extienda completamente como el cabo de vía que se extiende 1,80 m, sino que esto se va a detener siempre a no más de 60 centímetros. ¿Ya? Y mi último punto en todo este sistema es el rescate. Y muy pocas veces nosotros pensamos en qué hacer si es que alguien se va a caer. Por lo general, en la industria minera tienen brigadas de rescate, ¿cierto? Que se activan cuando hay algún tipo de accidente. Pero no hace mucho tiempo atrás hubo un accidente en un edificio en Vitacura. ¿Ya? Habían dos personas que estaban haciendo la limpieza de los vidrios. El andamio falló. Uno de los cables del andamio se cortó y estas dos personas quedaron colgando de su sistema de protección. El sistema de protección funcionó, ¿ya? Pero se tuvo que activar toda una política de rescate que significó llamar a carabineros y llamar a bomberos y esperar un transcurso de tiempo bastante prolongado para que se pudieran rescatar. Yo como empresa y como trabajador tengo que procurar conocer y tener presente un sistema de rescate atingente a la situación en la cual yo voy a trabajar. Y hay distintos tipos de situaciones, ¿ya? Por ejemplo, una persona que vaya a trabajar en una torre eólica tiene que tener un sistema de rescate y un procedimiento de rescate que sea atingente a esa labor. Una persona que está haciendo mantenimientos como la fotografía del lado derecho, que puede ser una persona que esté limpiando vidrio o que esté suspendido para hacer un trabajo de cortes en alguna parte, necesita contar con un sistema de rescate, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Si yo me caigo, ¿ya? Y estoy suspendido, en aproximadamente 15 minutos, que es un estándar general, voy a empezar a tener síntomas. ¿Por qué voy a tener estos síntomas? Es porque yo estoy tomando una posición, ¿cierto?, de suspendido, inmovilidad. No me voy a poder mover, mis pies van a estar colgando, ¿cierto? Y yo no voy a poder mover ningún tipo de mis extremidades. Si eso ocurre, ¿cierto?, la circulación de la sangre se empieza a acumular en mis extremidades inferiores y empiezan a fluir de muy mala forma a mis otros órganos vitales. Por lo tanto, si yo dejo esperar mucho tiempo suspendido sin poder mover mis piernas, ¿cierto?, y cambiar esa posición, puedo llegar incluso a morir, no por la causa de la caída, sino simplemente por estar suspendido. Por lo tanto, el rescate cobra literalmente vital importancia, ¿ya? Yo tengo que actuar rápido y tener las condiciones necesarias para poder rescatar a una persona. En el caso de los errores, ¿ya?, cuando uno ocupa un cabo de vía con amortiguador de impacto, muchas veces suele ver estas condiciones. Cuando yo no tengo un cabo de vía tipo I, ocurre eso. En mi argolla de la espalda conecto dos cabos. ¿Qué es lo que yo estoy generando? Esa argolla que está en la espalda está confeccionada para resistir la fuerza solo en una dirección, ¿ya?, que es la dirección vertical. Si yo conecto dos cabos de vía, lo que estoy generando es la probabilidad de que esa fuerza se genere hacia los costados. Y lo que puede ocurrir es que esa argolla se deteriore y se rompa si es que ocurre una caída. Por lo tanto, si yo tengo esa situación, tengo que evitarla. Si veo a alguien que tiene esa situación, también tiene que evitarla.
Cada uno de los conectores está confeccionado y en su metal lo dice que tienen que utilizarse de una manera específica. En el caso B, por ejemplo, hay un mosquetón carabinero que no está pensado para utilizarlo de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, son condiciones de riesgo, que si bien yo puedo estar conectado a un sistema de seguridad, esto puede ser el talón de Aquiles, por ejemplo, de mi sistema y fallar en ese punto. Muchas veces, como en el caso C, cuando yo trabajo solo, me procuro conectar, ¿cierto? Pero pueden haber falsas conexiones, que es lo que yo tengo que asegurar es que una persona, ¿cierto?, me pueda apoyar con ese tipo de conexión. Como yo estoy haciendo mi conexión a la espalda, es difícil que yo pueda ver si lo estoy haciendo bien o no, ¿ya? Por lo tanto, tengo que procurar que esa posibilidad C no ocurra. Y en la parte D, a veces cuando yo quiero prolongar el espacio de trabajo, ¿cierto? Nosotros sabemos que un conector mide 1,80 m. Si yo voy a tener un radio de trabajo solamente de 1,80 m y yo necesito alejarme más de 1,80 m, en alguna ocasión lo que se hace es conectar otro amortiguador de impacto, ¿cierto?, al que yo ya tengo puesto. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Generando dos condiciones de riesgo. Una es que estoy generando una incompatibilidad de los conectores. Estos conectores están pensados para funcionar directamente a la argolla de la espalda y al punto de anclaje. Si yo conecto dos cabos de vía que miden 1,80 m, lo que estoy haciendo es generar mayor fuerza, mayor energía potencial, porque mi caída va a ser mucho mayor, ¿ya? Y en el caso de las letras E y F, donde yo me voy a conectar, tiene que ser un punto adecuado para el gancho que yo estoy ocupando, ¿ya? Si eso no ocurre, no debiese trabajar porque es una condición de inseguridad. En el caso de las líneas de vía son otro tipo de conectores, ¿ya? Las líneas de vía que nos permiten realizar. Cuando yo necesito hacer movimientos verticales como esto, acceder a un silo o subir a una estructura que tiene una escalera, ¿ya?, yo tengo que procurar que este elemento al cual yo estoy conectado no me permita caer. Muchas veces las construcciones se hacen con escaleras gato, ¿cierto? ¿Ubican las escaleras gato? Tienen una estructura detrás. Ya. Habitualmente se suele pensar que esa estructura que está detrás de la escalera me va a proteger cuando yo caiga, pero la caída es tan rápida que yo ni siquiera me alcanzo a agarrar de ninguna de las partes como para caer. ¿Qué nos permite esa construcción? Es que si hay una escalera muy grande y hay mucho viento, yo no me vaya para los lados, pero no evita una caída, ya la caída va a ocurrir igual. Y otra condición particular de esas escaleras gato es que si se va a generar un rescate, pueden ser perjudiciales para desarrollar toda esa labor y sacar a la persona que está caída. Por lo tanto, se ocupan estos sistemas de líneas de vía verticales. Este sistema de línea de vía vertical me acompaña durante todo el trayecto de ascensión o descenso por una escalera, ¿ya? A diferencia de un cabo de vía, cuando yo voy conectado a este sistema, mi caída no va a ser de más de 60 centímetros. Por lo tanto, yo ya no voy a tener una caída inminente. Otro caso de líneas de vía son las líneas de vía horizontales, ¿ya? Si yo me necesito mover a lo largo, por ejemplo, de toda una plataforma que mide 15 metros o 20 metros, voy a tener este elemento que va a estar permanentemente protegiéndome, ¿ya? Y yo voy a poder hacer todo el trayecto continuo a lo largo de esta línea, siempre conectado a un sistema de protección. ¿Qué salvedades tengo que tener? ¿Ya? Que estas líneas de vía horizontales flectan, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que hacer cierta evaluación antes de ocupar un sistema como este. Si yo bien facilito el tránsito, puedo omitir toda esta distancia, ¿ya? Esta es una situación real, una prueba que se hizo con un muñeco, una línea de vía horizontal acá arriba y toda esa es la flexión del cable. Por lo tanto, si yo no tengo mi consideración previa de cuánta distancia tengo que tener desde donde yo estoy trabajando hasta el suelo, por más que tenga mi super sistema, igual me voy a golpear. Por lo tanto, hay que hacer este tipo de evaluación que se llama cálculo de espacio libre de caída, ¿ya? Para todo tipo de sistema de protección de detención de caída necesito hacer este cálculo. Y este cálculo es bien simple. Yo parto de la base de que estoy conectado a un anclaje, ¿cierto? Mi elemento A. Cuando yo me conecto con un cabo de vía, ese cabo de vía por norma no va a medir más de 1,80 m. Por lo tanto, yo tengo que sumar desde mi punto de anclaje 1,80 m hacia abajo, ¿cierto? Que es esa situación de ahí. Cuando yo ocupo un amortiguador de impacto, estos amortiguadores de impacto por norma se extienden hasta 1,20 m. Por lo tanto, yo tengo que seguir sumando distancia. 1,20 m adicional, que es esta situación de acá, ¿ya? Y adicionalmente, mi estatura, ¿ya? Yo voy a estar conectado
va a estar mi cabo de vía, mi amortiguador de impacto desgarrado, ¿cierto? Y toda mi altura por debajo de este cabo de vía, ¿ya? Pensemos en una altura de un trabajador de 1,70 m. Lo que nos dice la guía del ISP es que nosotros tengamos el resguardo de tener bajo nosotros 1 metro de seguridad. Por lo tanto, si yo empiezo a sumar desde el punto donde yo estoy conectado hasta el suelo, en el caso de un cabo de vía con amortiguador de impacto, tengo que tener 5,70 metros. Cuando ustedes vayan a trabajar o vayan a supervisar a alguien que esté trabajando, tengan en consideración esta medición. Porque si una persona está trabajando en una plataforma de altura de 2 metros del nivel del suelo y se conecta a la altura del hombro, por debajo de él no va a tener 5,70 metros. Entonces, si yo estoy usando un elemento de protección personal, un arnés, un cabo de vía, un anclaje y también tengo un sistema de rescate, eso no va a funcionar de nada porque la persona cuando se caiga va a chocar igual con el suelo. Entonces, ¿qué alternativas tengo yo cuando no tengo este 5,70 metros? Es ocupar los sistemas de vía o los conectores retráctiles, ¿ya? ¿Se acuerdan que estos se detienen a 60 centímetros? Ya. Toda esa prolongación del 1,80 m del cabo de vía más el 1,20 m del amortiguador de impacto se evitan con una línea de vía autorretráctil. Es una alternativa nuestra para un trabajo cuando se realiza a menores alturas, ¿ya? Alternativa a cortar el cabo de vía. Si yo trabajo con un cabo de 1,80 m, podría utilizar algo de 1,20 m, 1,50 m si es que el trabajo me lo permite, o bien elevar mi punto de anclaje, ¿ya? Esas son las tres alternativas que yo tengo si es que no tengo el espacio suficiente abajo para evitar que yo me golpee con el suelo. ¿Qué otras consideraciones adicionales tengo que tener? Cuando yo voy a trabajar muy lejos de un punto de anclaje, ¿cierto? Lo que voy a provocar es que cuando yo me caiga, por gravedad vaya a tender, ¿cierto?, al eje vertical. Si yo estoy muy alejado de ese punto donde yo estoy conectado, hay un riesgo que se denomina efecto péndulo, de que yo me golpee con las estructuras de los lados. Puedo tener todas mis mediciones, todo mi equipo súper bien, pero si yo me alejo mucho de ese punto, ¿ya?, me puedo golpear con una estructura y el daño que yo puedo recibir no va a ser de la caída, sino va a ser con un golpe lateral. El factor de caídas también es una consideración y la regla general es que si yo trabajo con un sistema de detención de caída, mi conexión al punto de anclaje no puede ser bajo mi hombro. Si yo me conecto bajo el hombro, mi distancia de caída es mucho mayor, la energía potencial que se genera estando parado, ¿cierto?, se va a transformar en energía cinética mucho mayor a esos 2.200 kilogramos fuerza que les mencionaba antes. ¿Ya? Eso es, muchachos. Muchas gracias, Bruno. Quiero saber si aquí hay preguntas. Perfecto. Allá va María Fernanda con tanta energía. Vamos, que queda poco. ¿Tenemos audio? Bien. En el caso de, por ejemplo, de los soldadores, como cabo de vida se usan piolas de acero, ¿ya? Pero las caídas obviamente con estas van a ser fuertes, pero los shock absorber que hay algunos que sean resistentes al fuego, a la radiación de la soldadura. Muy buena pregunta, ¿eh? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Y no está maqueteada. Mira, este cabo de vía con amortiguador, este tiene un amortiguador que está internamente a lo largo de toda esta cinta. Y todo este cabo de vía es de Nomex Kevlar, ¿ya? Habitualmente, efectivamente, lo que se usa es un cabo de vía de cable, ¿ya? Y el amortiguador de impacto viene recubierto, siempre vienen recubiertos. Hay algunos productos que tienen ese recubrimiento del cable con elementos como ese, de Nomex Kevlar. Esta puede ser una alternativa y puede ser el cable también, pero muchas veces lo que ocurre es que cuando se ocupa cable para soldadura, siempre se omite el amortiguador de impacto. ¿Ya? O sea, hace un tiempo atrás hicimos una prueba de un peso de 90 kilogramos, ¿cierto? Lo dejamos caer 1,80 m y el cabo de vía de cable sin amortiguador se rompió porque tiene unas prensas que sujetan el cable, ¿ya? Esas prensas con el latigazo que se pega pueden cortar el cable, que fue lo que ocurrió en esa prueba. Por lo tanto, si yo ocupo un cabo de vía de cable, que es perfecto para la soldadura, ¿cierto?, no tengo que omitir el amortiguador. Y tengo que procurar saber que ese amortiguador viene recubierto por un elemento especial que no se va a dañar con las partículas incandescentes. O bien, solicitar un elemento que no es cable, pero sí está pensado para ese trabajo en soldadura, como es el caso de ese segundo elemento que está ahí.
Hola, bueno, una consulta. ¿Qué pasa al hidrolavar los arnés? Ya, habitualmente los fabricantes sugieren que uno le haga mantenimiento a los elementos de protección personal para trabajo en altura. Yo no conozco a nadie que lo lave, en realidad, nunca lo he visto. Lo importante es que ese lavado no se haga con hidrolavadora, porque yo eventualmente puedo dañar la hebra. Hay ciertas costuras que están en las partes de seguridad del arnés, por lo tanto yo tengo que evitar cualquier daño directo a ese elemento. El lavado correcto es con agua, con un paño, ¿cierto? Y con algún jabón neutro, ¿ya? Ningún otro químico especial, sino un jabón neutro que tenga un pH neutro que no dañe tampoco la cinta de poliéster, ¿ya? Si yo logro detectar algún daño como de grasa que ya está adherido al poliéster de la fabricación, yo lo más preferible es que ese arnés se cambie o ese cabo de vida se cambie por uno que tenga las condiciones iniciales. Pero hidrolavarlo yo no lo recomiendo porque las hebras, que son más sensibles que la cinta propiamente tal, se pueden dañar. Hay otros arneses de cuerpo completo, disculpa, que vienen plastificados, por así decirlo. La cinta de poliéster viene con un recubrimiento especial, que en ambientes con mucha contaminación puede ser algo útil, ¿ya? Para yo no usar y desechar muy habitualmente, podría ocupar este otro elemento que me resguarda de esos daños. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que debe tener el punto al cual yo voy a anclar mi arnés? ¿Al punto de anclaje te refieres? El punto de anclaje. Fuera de la altura y todo eso. Retrocedamos un poco, ¿ya? Estas son las resistencias. Lo importante es tener certeza de la resistencia, ¿ya? Si bien yo voy a comprar a algún distribuidor o a algún fabricante un anclaje, lo más probable es que ese anclaje ya venga con la resistencia específica de 5000 libras. Pero ese anclaje yo lo tengo que conectar a alguna parte. Si yo lo voy a conectar, por ejemplo, a una viga, tengo que tener certeza habitualmente mediante un cálculo estructural, de que esa viga va a resistir los mismos 5000 libras fuerza de impacto, ¿ya? Yo tengo un conector de anclaje y una estructura de anclaje. Tengo que tener certeza que la estructura donde yo me conecto va a resistir. Si yo me voy a conectar, por ejemplo, al concreto, va a depender del elemento que tú utilices, la densidad del concreto que necesitas para conectar este punto de anclaje. Ya hay anclajes mecánicos, por ejemplo, que se empiezan a expandir cuando uno lo conecta, y ellos requieren por lo bajo 3000 psi de densidad del concreto al cual yo me estoy conectando. Si yo no tengo el concreto en esa capacidad de resistencia, lo puedo suplir con un anclaje químico eventualmente, ¿ya? Pero tengo que tener certeza de que la estructura a la cual yo me estoy conectando soporte lo mismo que va a soportar mi conector de anclaje. ¿Podemos repetir la pregunta? Sí, para claro. que escuchemos todos y aprendamos todos. Gracias. Volviendo a la misma pregunta, ¿de qué forma yo puedo hacer una evaluación rápida de dónde me puedo anclar o no? Para saber si la superficie que estoy haciendo tiene la densidad del hormigón, por ejemplo, o una pieza metálica va a soportar los 5000 kilos de presión que tiene que soportar la caída. Es difícil tener una norma general, en realidad. Y para este trabajo que es tan crítico, ¿ya? Porque los accidentes por lo general tienen consecuencias graves, lo conveniente es tener un protocolo de trabajo, y ese protocolo de trabajo debiese incorporar los lugares donde tú efectivamente te puedes anclar. La idea no es improvisar, en definitiva, ¿ya? Si tú vas a un lugar que no conoces, tu protocolo de trabajo, que eran los controles administrativos, te tiene que permitir identificar los puntos de anclaje seguros para tú poder trabajar. Pero no hay una regla general previa para saber este punto o este otro, si yo lo veo a simple vista, me va a servir para trabajar o no, ¿ya? Lo importante es hacer una evaluación previa, ¿cierto? ¿Ya? Con un control y un procedimiento de trabajo que te permita saber cuáles son los puntos, y tú, antes de subir, sepas que es el lugar correcto para conectarte. O sea, no hay una regla general, y el llamado no a no improvisar, en definitiva. Ya. Una pregunta, los cantos vivos de esa viga,
afectan rotundamente al soporte, a la amarra que está ahí. En este caso en particular, esas cintas son similares a las eslingas de izaje, ¿ya? Todos estos elementos tienen una cinta mucho más gruesa que recubre a la cinta que hace la pega, por así decirlo, ¿ya? La cinta que resiste, en definitiva, la fuerza de la caída está protegida por una cinta de mayor resistencia para cantos vivos. Si eventualmente esa condición no se da y hay incerteza, por ejemplo, de que esto vaya a funcionar bien, yo me puedo cambiar a otro elemento, que puede ser un conector de anclaje de tipo cable u otro punto que son especiales para conectarlo a viga. O sea, hay un sinnúmero de anclaje, ¿ya? Como por ejemplo todo eso, o todos esos, que me permiten a mí conectar un punto si es que yo no tengo la certeza de que el elemento con el que cuento me va a servir. Dependiendo de las capas que tenga la eslinga para poder afirmar ahí en los cantos vivos. Exactamente. Ya, muchas gracias. Bruno, tengo una pregunta por acá. Lo veo. Acá. Los cinturones, la cinta. Los cinturones se ocupan mucho también para hacer mantenciones, pintura. El solvente daña la cinta. ¿En qué momento debería ya cambiarse el cinturón en este caso? ¿O bien el de Kevlar sirve o protege para el solvente? El hecho de que la cinta sea de Kevlar no va a tener cierto nivel de resistencia asociado a un químico en específico. Si tú trabajas con un solvente, la idea es que el poliéster no tenga un daño penetrante, por así decirlo. Si ese solvente le cayó a tu arnés o a tu cola de vía, lo que se sugiere es que lo puedas limpiar de forma inmediata. Pero si tu condición de trabajo impide hacer ese mantenimiento tan rutinario, están los otros elementos que mencionaba antes. Hay unos arneses de cuerpo completo, cabos de vía recubiertos o plastificados, ¿ya? Que aíslan el poliéster de cualquier químico o solvente exterior, ¿ya? Y eso sería una sugerencia, por ejemplo, para un ambiente como el que tú mencionas. Tengo una consulta. Se mostraba cuando hicieron la demostración del cinturón que no se podía poner dos cabos. La pregunta es la siguiente: cuando se desplazan por una plataforma donde tengo que estar en una cuerda de vida y no tengo que estar con un cabo, en el momento que paso por un soporte, porque la cuerda de vida siempre va teniendo dos soportes, si voy con una cuerda de vida, o sea, con un solo cabo, voy a tener un tiempo que voy a estar sin la conexión. Entonces, como se mencionaba ahí, aparecen esos dos, pero no me quedó claro si no está bien que se ocupen los dos, porque casi siempre en las empresas entregan dos cabos para siempre estar manteniendo conectado uno. Eso. Ya. Sí, habitualmente cuando existe movimiento se tiende a utilizar esta forma, o sea, te pasan un cabo y otro cabo para generar el movimiento y estar permanentemente conectado. Que es lo que les mencionaba, es que esta es una condición insegura, ¿ya? Porque esa argolla que va a la espalda está pensada para recibir una fuerza vertical. No significa omitir el uso de un terminal de dos cabos. Voy a volver un poco atrás. Lo que tú debieses usar es un elemento como este, ¿ya? Que si te fijas tiene dos colas que terminan en una, que es la que se conecta a la espalda. Por lo tanto, tú en vez de ocupar dos cabos independientes, utiliza un sistema como ese, ¿ya? Y ahí salvaguardas la incompatibilidad de conectar dos colas de vía a tu argolla de la espalda. ¿Perdón? ¿Aló? Sabemos que todas las empresas ahorran en seguridad. La idea económica, porque sabemos que ese arnés sale mucho más caro que dos colas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Seguir usando las dos colas? A ver, si yo no me voy a... Nunca la sugerencia va a ser no protegerse, ¿ya? Pero lo importante es entender que hay condiciones de riesgo que, si bien yo estoy ocupando un elemento de protección personal y lo ocupo mal, no me va a servir.
Te doy el caso. Un amigo mío tuvo un accidente, se amarró con las dos colas. Ujú. Ya cayó porque no resistió el cabo de vida. Llegó la chis y no le reconoció ninguna cosa y el tipo murió. No, la mujer no recibió los beneficios ni una cosa porque estaba usando un elemento inapropiado, en una condición inapropiada. Pero a la vez la empresa eso es lo que le proporcionó. La chis, por lo tanto, estaba respaldando lo que la empresa le proporcionaba. Así que, ¿qué se puede hacer en ese caso? O sea, no hay excusa. O sea, si no están proporcionando los elementos, ¿por qué no se le canceló, por ejemplo? ¿Ah? Bueno, ahí yo creo que es una opinión muy personal. Nos falta harto para seguir creciendo en términos de seguridad, particularmente con el trabajo en altura. Hay muchas concepciones que uno no conoce. Situaciones de riesgo que se generan. Por ejemplo, hay algunos tipos de accidentes que eventualmente la investigación puede ser que el trabajador efectivamente contaba con un arnés de seguridad y una cola de vida, pero estaba conectado a un punto que no resistía nada. Es lo que te decía yo, el arnés estaba certificado, en ese tiempo todavía estaban certificados por CESMEC. La argolla era parte del arnés, por lo tanto está certificado. Las colas también estaban certificadas, pero como no cumplió la función como correspondía, él cayó, se quebró la cola, pero cayó y como te digo, la Asociación Chilena de Seguridad no pagó porque fue un error del trabajador. Pero la empresa le proporcionó los elementos, la CHIS certificó que los elementos fueran, la Asociación Chilena certificó que los elementos fueran usados. O sea, por lo tanto, ¿en qué parte se queda? Si uno va a ver eso, pucha, ojalá estuviéramos eso, pero resulta que las empresas no te lo proporcionan, porque son demasiado caros. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer, Grecia? Fabricar artesanalmente no, o sea, la construcción artesanal no es viable, en definitiva, pero hay elementos que pueden estar en torno al mismo rango de precios, que puede ser otra conversación, pero en definitiva puede estar dentro del mismo rango de precios que comprar dos colas. Por lo general son los fabricantes nacionales los que pueden proveer elementos de un rango como más básico para suplir esa necesidad. Perfecto.